Gracias amigos por continuar con el repaso y damos la bienvenida ahora al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, un jurista que a mí me gusta mucho darle seguimiento porque es de los dominicanos, de los pocos dominicanos que tiene un gran conocimiento sobre la realidad política y social de nuestro vecino. Le decía antes de iniciar que cualquier dominicano promedio le puede conversar ampliamente sobre la realidad latinoamericana, pero muy pocos pueden hablar acerca de la realidad de nuestro vecino, Haití. Y es una realidad a la que nosotros no podemos renunciar, a la que tenemos que darle seguimiento constantemente, porque es el país con el que compartimos la isla, ahí la principal migración es proveniente de Haití, y lo que pasa allá de algún modo repercute en la República Dominicana. Así que doctor, bienvenido al repaso. Yo encantadísimo de venir aquí a compartir contigo. Gracias por sacar de su tiempo y en su apretada agenda y sobre todo en un fin de semana donde se espera que el presidente Abinader dé el primer Picasso para la construcción del muro fronterizo. ¿Qué tan necesario es ese muro y por qué levanta tantas oposiciones en algunos sectores? Bueno, lo que ocurre es que una frontera tan extensa, sin obstáculos orográficos importantes que dificulten el trasiego irregular de mercancías y el cruce humano, pues plantea un desafío para la autoridad gubernamental para mantener el control efectivo del territorio y las poblaciones. Y como obviamente se comparte la isla con un estado fallido y las diferencias en los índices de desarrollo humano entre ambas poblaciones son tan abismales y hay una natural atracción de la economía menos desfavorecida a aquella que está en una situación paupérrima, pues eso hace que no haya política pública en cualquiera de los rubros importantes para medir el desarrollo humano, salud, educación, hasta la eso al 2%. Claro, que no hay ningún tipo de afectada por esa migración y esa realidad insular. Entonces, por eso es que nosotros los dominicanos debemos de estar atentos ahí y los gobernantes de la República Dominicana deben de tomar el tema haitiano como algo que puede comprometer cualquier propósito o finalidad de una política pública que rinda fruto efectivo. El presidente va a inaugurar un muro, una pared, una valla, no sé qué nombre. Un intento de proteger la frontera. Es un esfuerzo obviamente para el refuerzo de ese control territorial. Con Manuel Núñez, un intelectual dominicano con quien tengo mucho trato y que hemos coincidido en muchos espacios de televisión, en un programa una vez coincidimos ambos en afirmar que el presidente dominicano que logre sellar con un muro, valla o pared, no sé qué nombre ponerle, y separar efectivamente ambos territorios para tener el control efectivo de lo que es la República Dominicana y separarla de Haití, convertirá a ese presidente con una adecuada política migratoria en el 10º trinitario, porque termina sellando lo que fue el proyecto independentista. Sí, claro. Porque es de separación de Haití. Entonces, eso en múltiples áreas no ha podido afianzarse. Es decir, ¿qué política pública aquí no se afecta con la masiva migración? La de salud, la de educación, la educación, la sostenibilidad medioambiental, el derecho al empleo, al salario justo. Todo se afecta, e incluso la paz, porque Haití está en una situación de permanente agitación y también precisamente por la situación geográfica y las confrontaciones en los grandes bloques geopolíticos. La isla puede ser hipotéticamente, porque es una posibilidad simplemente, también un tablero de escenarios de agresiones provenientes de otros intereses muy distintos. Es decir, tú quieres producir, vamos a suponer que hay una guerra, una confrontación, y los aliados de uno de los bloques se encuentra claramente identificado. Venezuela financia un partido político en Haití. Venezuela tiene una presencia
en la vida política haitiana financiera del Activa. partido de izquierda. Sí, claro. Entonces, vamos a suponer que hay una confrontación militar en Europa. A ver, eso nadie lo quiere, pero puede pasar. Puede ocurrir en cualquier momento. Ok, le es más fácil tú crear una situación de agresión a intereses norteamericanos en la isla de Santo Domingo que en otros lugares y disfrazarlo de cualquier otra cosa. ¿Tú sabes que tiene intereses norteamericanos que hay en la República Dominicana? Claro, Es decir, claro. eso puede pasar, eso... A ver, eso es... Eso es una posibilidad, claro. Pero en tema de seguridad no hay idea descabellada. Y todas las hipótesis hay que ponerlas sobre la ¿Quién se mesa. imaginar que los miembros de una tribu de un desierto en el África iban a derribar la Torre Gemela? Eso no cabía en la cabeza de En la ninguno. cabeza de nadie. En la cabeza de nadie. O que nosotros en pleno siglo XXI tan cerca íbamos a tener un magnicidio. De la manera más inexplicable. ¿Entiendes? O sea, cualquier cosa pudiera pasar. Entonces, Haití es algo para dedicarle atención. Los gobernantes, los políticos, pero también nosotros los dominicanos, porque tenemos que saber lo que está pasando. Y los negocios en la frontera que siempre se han dicho que son es el sostén y la gran fuente de enriquecimiento de muchísimas personas, sobre todo militares, ¿cómo se pudieran ver afectados con esto? Porque el contrabando es una fuente de enriquecimiento. El contrabando existe en esta isla. No debe siempre, claro. O sea, es que Haití surge precisamente por las devastaciones, que fue la solución drástica y brutal con que la corona quiso resolver un tema de contrabando de los lugareños, de los colonos que habitaban aquí, con potencias adversarias de la corona española en la época, con Francia, con Inglaterra, y un tema religioso, con el tema de las Biblias protestantes que encontraron allí. Pero entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que resultaba? Que el comercio irregular, y al margen de los controles de cobro de arbitrios y de impuestos y de aduanas, tú tienes el enriquecimiento. Entonces, también el tráfico de otro tipo de cosas, el tráfico de drogas, el tráfico humano. Sí. Todo eso deja a cualquiera que controle un paso fronterizo a un paso de la riqueza súbita. Sí, claro. Entonces, se afectan muchísimos intereses. Y otra cosa también, cuando los países que tienen presencia de mano de obra irregular extranjera, migrantes indocumentados, que por naturaleza son sumamente vulnerables, tienen en ello una mano de obra dócil y capaz de aceptar condiciones de trabajo más duras y salarios más bajos. Entonces hay también una tendencia por la codicia del capitalismo más salvaje, claro, también de aprovechar esas ventajas. O sea, ese tipo de cosas se da en todas partes, eso no solamente en la República Dominicana. Donde quiera que hayan dos países. California, claro, y los granjeros les encanta utilizar esos trabajadores en detrimento de su propia mano de obra. Doctor, entonces, viendo este panorama, la realidad de la frontera, la realidad del vecino, su inestabilidad permanente, ¿a quién se le puede ocurrir en migración entregar carnet fronterizo? La viabilidad de esta resolución, ¿cómo usted la ve? No, al final de cuentas, el costo político que le ha generado al gobierno, obligó a las autoridades rápidamente a anunciar su suspensión, porque ellos no han anulado eso, simplemente lo han aguantado. Cualquier momento uno no sabe, porque al final de cuentas no se sabe ni cuántos carnets se entregaron. Lo que sí se ha descubierto, que asumo la responsabilidad de haber hecho la denuncia responsable, es de que eso lo habían diseñado desde abril del año pasado, es decir, cuando el Ministerio de Interior y Policía se hacía el desentendido. Bueno, como que eso lo estaba haciendo el director de Migración. Que no estaba pasando. Sí, no, que ellos no sabían de eso, como si el director de Migración estuviera haciendo eso. Actúa solo. No era así. ¿Y quiénes impulsan eso? Bueno, eso los impulsan los sectores financiados por organismos multilaterales y potencias regionales, a quienes les interesa que la República Dominicana sea la válvula de escape a las presiones migratorias que genera la situación de crisis en un pico de gravedad haitiana. Es decir, estas potencias buscan una solución dominicana al problema haitiano. El presidente en sus discursos dice que su gobierno eso no se va a permitir, pero sus funcionarios están haciendo otra cosa. Pero cuando tú vas a la base de la información, que es esa información yo la conseguí en la página de Naciones Unidas, de esa actuación. ¿Quién es que lo hace? Bueno, se lo organizó y dirigió, quien dio la palabra ahí. Es el mismo personaje que dirige el Instituto Nacional de Migración, que es el que siempre ha estado... Ese es Wilfredo Lozano. Wilfredo Lozano, siempre.
Y yo no No se rinde Lozano. No se rinde Lozano. No, pero tú sabes, además que eso está financiado, es decir, tú ves siempre los mismos organismos multilaterales, y los gobiernos, la Unión Europea, el gobierno canadiense, el gobierno norteamericano, para eso se paga. Sale más barato. ¿Tú sabes cuánto es $1? $1 son 56 trapos de peso. Sí. Cuando tú mandas $1 millón para acá, son 56 millones de pesos. Tú sabes la cantidad de ONG y parásitos que van a vivir de eso. Doctor, vamos a hacer una y gente que va a vender su patria hasta por un plato de lentejas. Doctor, vamos a hacer una brevísima pausa y al regreso continuamos con más en este mismo tema que está tan interesante. Un segundito. Era que ya Haití era un territorio inviable por el agotamiento extremo de sus recursos y la sobrepoblación. Hay que hacer todo lo posible porque no es haitiano. Hay que buscar la manera interpretativa en que el haitiano diga que nace aquí y si no es dominicano es apátrida. Continuamos conversando con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, un seguidor de la realidad política haitiana, y antes de la pausa nos comentaba que fue de los que dio inicialmente la voz de alerta de lo que estaba pasando con el tema este de los carnets fronterizos. Usted acusaba de un grupo de ONG que son capaces de, dijo usted, de venderle el alma al diablo en caso de ser necesario, para continuar con el financiamiento que reciben de potencias. Usted sabe que muchas personas cuando se le plantea esta realidad acusan a quienes la dicen de ser extremistas, de ser antihaitianos, de estar de espalda a la realidad, porque hasta ridiculizan el tema de la fusión. ¿Qué respuesta le tiene a esas personas? No, porque es que son buenos. En primer lugar, que lo dicen, acuden a la falacia ad hominem, es decir, la falacia ad hominem es decir una mentira y atacar esa mentira. No, la falacia ad hominem significa tú referirte a la persona y no a la idea. Tú descalificas con una diatriba. Tú eres un xenófobo, pero tú no te detienes a analizar qué es lo que la persona está diciendo. El primer informe de la comunidad internacional que aborda la problemática haitiana es la misión a Haití, que patrocina la recién creada Organización de Naciones Unidas en el año 1948. Ese documento está en el internet. ¿Qué es lo que recomienda el informe? El libro se llama Mission to Haiti, así que lo tienen que buscar. Misión Haití. Misión Haití. Bueno, que la conclusión en el 48 era que ya Haití era un territorio inviable. En el 48. En el 48, es decir, que no había sostenibilidad ni desarrollo humano posible por el agotamiento extremo de sus recursos y la sobrepoblación. Entonces lo que recomendaba era la migración de la mayor cantidad de población. La vía de escape. Indudablemente. Entonces, eso no lo dicen los nacionalistas dominicanos, eso lo han repetido, obviamente dándole los ropajes, porque una cosa como esa, una propuesta de oye, me regala de tu país al vecino, o cárgate sus problemas, es demasiado descarado. Entonces todo eso se le da un ropaje para un barniz humanitario. Sí, exactamente, de humanitarismo. Y obviamente como tienes el monopolio de los buenos sentimientos, si te opones a eso, porque tú estás en contra de los derechos humanos. Y es una falacia. Okay. Entonces, así es como se construye esa permanente descalificación, ese banderillamiento de los dominicanos si no regalan su país. Por ejemplo, el haitiano, hay que hacer todo lo posible porque no es haitiano. Hay que buscar la manera interpretativa en que el haitiano diga que nace aquí y si no es dominicano es apátrida. Luego, tú no le quieres regalar la nacionalidad, es porque no son negros. Un tema de derechos humanos. Claro, pero es así. Entonces tú le metes el componente racial. Negro y pobre. Negro y pobre, sí. Entonces, porque si fueran rubios y ojos azules, todo estuviera discutiendo. Oye, o sea, claro, pero fíjate que es todo un constructo disparatado, pero en el cual la descalificación va por delante. O sea, ya de antemano, toda forma de refutación o de discusión parte de una descalificación. Este es un racista. Doctor, ¿usted no siente que a pesar de la realidad de la frontera, la situación haitiana, hay muy pocos dominicanos dándole seguimiento a este tema? No lo suficientes. No lo suficiente. El presidente es un hombre muy informado. Okay. Muy bien informado. Y él está claro de lo que está pasando a aquel lado, que es caótico. Haití está sumido en una crisis de gobernabilidad absoluta, sin una solución a la vista.
Las potencias se han desentendido de eso y siguen forzando para que los hechos consumados conduzcan hacia una solución de facto, es decir, que las políticas públicas, en el caso de la República Dominicana, se inclinen en esa dirección. Por eso que yo digo que el presidente de la República dice cosas bellísimas, pero en la práctica su gobierno tiene una cantidad de funcionarios que están haciendo otra cosa, pero uno no entiende o no alcanza a entender por qué los sigue manteniendo en esos cargos, porque los nombra y los deja. Entonces eso lo hace quedar muy mal, porque o él no tiene el mando efectivo y quien gobierna es un subalterno, o es un charlatán. El presidente. Pero claro, porque si yo te digo una cosa y hago otra, ¿qué soy? O sea, la alternativa es, si tú eres quien no... Claro, porque son malas las dos. Son malas las dos. Y yo quiero creer que él no está de acuerdo con eso, pero para poder creerlo, yo necesito ver una línea, una acción clara. Y no la veo. De discursos, ya está bueno. Ya está bueno. Porque entonces eso sería pura demagogia. Digo y ofrezco cosas. No, y de hecho hubo un momento en que el presidente fue muy enfático cuando en la política migratoria estaba, de hecho hubo un grupo de personas que decía que sacaban de las maternidades parturientas para repatriarla, que al final nunca hubo un video mostrando eso. Mira, fue muy enfático en esa... El presidente, la única vez porque nosotros no tenemos ninguna clase de trato. Y cuando yo denuncié el plan de contingencia para flujo masivo migratorio que preveía la construcción de campos de refugiados, sí, de hasta 95.000 haitianos en las 5 provincias, es decir, 500.000 de golpe, empezando. Yo denuncié eso y incluso lo demandé en los tribunales, en la jurisdicción superior, del Tribunal Superior Administrativo. Nos convocaron a una serie de ciudadanos al Palacio para escuchar las explicaciones. El presidente, yo fui llamado ahí, y a mí me sentaron al lado de él, y el presidente, bueno, me dijo que él no reconocía eso, que no habría solución. Él fue muy enfático. Yo le decía, mire, ese documento existe. Él decía que desconocía su existencia. Desde el punto de vista jurídico, él entendía que eso tenía validez. Yo decía, bueno, eso es un acto del Estado y por un tema de continuidad sí lo tiene. Tenemos una discrepancia ahí, usted no es abogado. Pero yo me voy tranquilo escuchando que usted me dice a mí como mandatario y a mí como ciudadano, yo no voy a cumplir eso, ni en mi gobierno se va a hacer una cosa así. Pero cuando yo veo, atención, que están entregando, pensaban entregar, oye, el 27 de febrero, ¿ya qué fecha buscaron? Un documento que dice, que empieza por decir, carnet de permanencia, es decir, vengan. Pero eso es peor que el plan de contingencia, porque en el plan de contingencia al menos los iban a meter en unos campos de refugiados. Exacto. Iban a ser una especie como de guetos, ¿verdad? Exacto, un suburbuja. Sí, pero iban a estar ahí. Pero cuando tú ves un carnet de permanencia que no dice ni siquiera a dónde geográficamente va a estar circunscrito, tú lo que has producido es la fusión. La fusión, tú invalidaste todo el sistema migratorio. Sí, porque es un documento legal. Entonces, es un documento legal que no se puede repatriar a nadie que lo tenga. El que lo tiene ya está autorizado a estar aquí. Claro, lo ha autorizado la administración pública a permanecer. Dice permanencia. No dice ni transitoriedad, ni dice que es solamente un día. No. Eso es lo que dice. Entonces, el director general de Migración anda pegando muchos brincos, porque obviamente se siente cuestionado, lo ves nervioso, pero si el presidente no lo va a quitar, él también le envía un mensaje muy claro a la población, realmente, de la sinceridad de su discurso. Ok. También. Y me disculpa, y yo no estoy pidiendo la cabeza de nadie, pero es así. ¿Usted entiende que el hecho de haber comenzado a entregar estos carnets, si no tenía el apoyo real del gobierno, no lo tenía haberle... ese anuncio? Exacto, o sea, si no tenía... ¿Quién definió eso, Israel? Porque eso está escrito, es que ya no hay posibilidad de ocultar eso. Se hizo un taller en el mes de abril del 2021 con la presencia del ministro de Defensa, el ministro de Interior y Policía, un vicecanciller, el director general de Migración y quien dirigió la orquesta ahí. Las únicas declaraciones que están dadas ahí de cuál es la intención real del gobierno es la de Wilfredo Lozano, es el que dirige la orquesta. Los demás son los párvulos, él es el que dice con la varita. ¿Quién habla y quién no? Claro, entonces imagínate, tú estás el presidente, ¿qué hace los 27 de febrero? Bueno, pues está diciendo cosas, pero evidentemente que lo que se está ejecutando es otra, porque a esa gente toda la nombró por decreto y la mantiene ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Anunciando un muro. Yo quisiera saber para qué. ¿Será para dejar atrapados a los pobres ciudadanos fronterizos entre dos fuegos, entre todos los carnetizados de un lado y los haitianos del otro? El país está perdiendo el control sobre esa región.
Sí. Porque en el momento en que tú estás generando una documentación y autorización de permanencia de población extranjera sin control alguno, eso se llama fusión. A ver, ¿qué otro nombre le podemos buscar? Definitivamente. Bueno, doctor, ¿qué hacer entonces a raíz de toda esta realidad que usted nos ha descrito? El gobierno tiene que actuar en la dirección de su discurso. No se pide otra cosa. El presidente, lo que él dice, su gobierno tiene que ejecutarlo, no es seguir diciendo cosas. ¿Y el liderazgo político cómo lo siente con respecto a El este liderazgo tema? político está atrapado en sus propias diferencias y desafíos diatribas internas. sus desafíos de relevo, porque recuérdate que la oposición ha quedado dividida. Sí. El partido principal de gobierno que pierde las elecciones se fragmenta en dos grupos, dos núcleos, y tienen sus propios problemas y urgencias de tipo político. A ver, incidentalmente este es un tema que le interesa a una parte de ellos, pero para otros nunca se caracterizó, segmentos importantes del PLD y incluso del grupo de Leonel Fernández, el discurso nacionalista nunca tuvo presente en su prédica política. Okay. No, eso no es un problema. Eso, claro. No, pero tú nada más No, tienes es que que- balance de los 20 años. Sí, no, y la representación diplomática dominicana en Haití también como era. Bueno, por amor de Dios. Pero, ¿cuál fue la política gubernamental con por ejemplo, el manejo de los recursos auríferos del país? El que ve lo que pasó con el cambio del contrato de Placerdón al de Barrigol, También. te demuestra a ti el nivel de respeto que tienen los gobernantes para proteger las riquezas del país o poner al servicio del capital extranjero. Aquí nada más faltaba que anduviéramos otra vez con plumas y taparrabos porque regalamos el oro. Descaradamente. Israel, me pasé. No, pero es así. Es así. Eso Eso es fue lo así. que motivó, eso fue lo que Y ese- motivó la primera, Y ese es el hombre que sabe conceptualizar. eso fue lo que motivó la primera rendición de cuentas de Danilo Medina del Congreso, fue la renegociación de ese contrato, A ver, ¿cuántos? La ley de migración es del 2004. 2004. Y inmediatamente, 14 de agosto. Y 2 días después, entra un nuevo gobierno que duró 8 años. 8 años. De los 8 años, ¿cuánto tiempo le tardó a ese El reglamento. 7, lo hizo al último año. Óyeme, y porque se lo hizo uno casi gratis, porque al final de cuentas fue así. Es decir, los técnicos que hicimos el reglamento, Usted no- fue voluntario de trabajo. el trabajo fue por un precio simbólico que uno se atreven a decir cuánto nos pagó el gobierno, porque fue más un gesto de colaboración. Como hemos No había, el muchísimas caso es que veces. no había voluntad política para que la ley de migración tuviera su reglamento. No. Pero en ese régimen, ¿cuántos operativos para recoger haitianos ilegales tuviste? Incluso en la gestión de ese mismo funcionario, que lo quiero muchísimo. Pero ¿cuántos hubo? Ninguno. De hecho, José Ricardo Taveras. Claro, ¿cuántos hubo? Yo decía, pero José Ricardo, ¿y por qué tú no empiezas a recoger haitianos? Decía él, no, pero espérate, es que eso no es así. El discurso por un lado, las acciones van por otro. Sí, ellos terminaron al final de cuentas disgustados y peleándose, recuerda. Que Sí, claro, salieron del gobierno ellos, todos. en ese sentido, es la primera vez que un ministro renuncia, eso no se había visto en este país. Ningún Es decir, partido sabe a que ellos lleva hay que- toda su a ellos gente. hay que reconocerle eso, Sí. aunque haya cosas que criticarle, pero ellos fueron aliados y terminaron peleándose por cuestiones de principios. De principio, Entonces, claro. eso pasó y Pellegrín está ahí, que nunca, siempre en estos temas ha sido muy constante. Lo que te quiero decir es que en la oposición, en el espectro político de la fuerza política, la principal figura del liderazgo político, si se le puede llamar así, y la prédica nacionalista no es... No ha cuajado, no. No cuaja, a pesar de que eso es algo Y que se reúne- organiza a la Y población. en campaña se reúnen con ustedes y le dicen que van a hacer y que o ni siquiera en campaña le buscan. No, de vez en cuando hay un político que hace uno u otro pronunciamiento, Un pero encuentro. no, porque realmente el movimiento nacionalista dominicano nunca se ha vertebrado para constituirse en una fuerza con presencia política definitoria en los certámenes. Debería. Si hubiera acontecido, sí, pero tú sabes que el nacionalismo es una fuerza telúrica, Sí. pero Y es la tendencia en como- muchísimos países. En muchísimos países, pero la praxis política requiere primero dedicación, una disposición particular y un nivel de organización que parece poco compatible con los niveles de apasionamiento. Entonces los nacionalistas son caóticos, no tienen tendencia
se pelean entre ellos. Sí. Eso nunca cuaja. Muy apasionado. Sí, muy Doctor, apasionado. finalmente, hay quienes escriben nacionalista con Z. Claro, son otras las banderillas. A mí, como me dicen Nazi. nacionalista, sí, claro, porque la idea es asimilar el patriotismo al fascismo. Exacto. Y eso, la tergiversación no tiene nada que ver. Y que cuando llega nacionalista, usted va a bajar la cabeza. Sí, pero hay una gran cantidad de dominicanos que cuando dicen nacionalista, nosotros encantadísimos. A mí me pueden decir nacionalista donde sea y le digo muchas gracias. Porque yo lo que no soy es un traidor y un patria, porque eso sí es frío. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su comparecencia, gracias por haber estado por aquí. Ojalá tenerle en otra ocasión nuevamente para actualizarnos con relación a la temática fronteriza, la situación haitiana. Y ustedes, gracias por haber estado con nosotros y no se muevan que todavía queda más contenido.